Hola a todos. Vamos a empezar, que no nos gusta empezar tarde para que luego todo el mundo pueda irse en hora a casa. Bueno, a la oficina. Ojalá nos fuéramos a casa luego. Es broma. Bueno, bienvenidos a todos. Una vez más tenemos un evento WIRES que estamos encantadas desde la asociación que estéis aquí. Yo me llamo Carmen Panadero, soy la presidenta de la asociación y os voy a dar unas palabras de bienvenida junto con Pilar Pérez de la Cuadra, que está aquí conmigo, de parte del COAM, que es nuestro casero súper generoso que siempre nos deja este espacio, que desde el Colegio de Arquitectos consideran que los eventos que hacemos desde WIRES tienen, bueno, luego lo va a contar Pilar, pero son un agente de cambio, ¿no?, del sector, como hemos puesto aquí en el título. Yo solo quería dar las gracias, primero, a todos los asistentes que estáis aquí, a todas las socias que gracias a vuestro esfuerzo hacéis posible que esta asociación lleve 8 años siendo un referente en el sector. Como sabéis, acabamos de celebrar elecciones, se ha renovado la Junta, enhorabuena a toda la Junta. Muchísimas gracias a las que habéis también salido de la Junta, que os echaremos muchísimo de menos, Leti, Lola. Y yo voy a dar paso a Pilar. Antes de dar paso a Pilar, luego deciros que estos eventos, como todos sabéis los que venís a los eventos, siempre los organiza un grupo de socias y gracias al trabajo del grupo de trabajo que se monta, salen estos eventos también, se preparan las mesas. En este caso, la coordinadora del evento ha sido Laura Monzón y voy a leer el resto de la Junta de Trabajo. Perdón. Bueno, luego lo leo, que así doy paso a Pilar, luego cuando os presente a la mesa. Detrás de Pilar vendrá Miguel Pinto, que va a dar unas palabras de keynote speaker. Sabéis que el tema es la industrialización como agente de cambio del sector. Es un tema muy importante ahora mismo, sobre todo viendo cómo han estado los precios de la construcción y lo difícil que es los materiales y el acceso a la mano de obra, que son realmente parte de los problemas estructurales, esa mano de obra. O sea que la industrialización nos va a ayudar un montón. Pues sin más, y para no retrasar, muchísimas gracias, Pilar, gracias por dejarnos estar aquí en vuestra casa. Pilar es vocal de la Junta Directiva y tesorera del COAM. Bienvenida, Pilar, gracias. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a vosotros. Yo solo como anfitriona daros las gracias por estar aquí. Creo que es un tema, efectivamente, como dice Carmen, fundamental en el campo de la edificación y hay que entenderlo, como sabéis, como una herramienta para conseguir una mejor arquitectura y que un buen uso de ella contribuirá también a todos los retos medioambientales en los que ahora estamos, además de reducir tiempos, pues la descarbonización del sector y demás. Seguro que vais a tener una jornada interesantísima y que sacaréis muy buenas conclusiones, así es que bienvenidos a el Colegio de todos los Arquitectos y, por supuesto, de todas vosotras. Nada más, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a WIRES por la invitación. Yo soy Miguel Pinto, el director gerente del clúster de la edificación. El clúster de la edificación ya es una referencia a nivel de innovación en la edificación. Nuestro propósito es crear mejores entornos urbanos a través de la innovación en la edificación. Y para esto hicimos 5 grupos estratégicos, 5 ejes estratégicos que son la rehabilitación, sostenibilidad ambiental, transformación digital, Lean Construction y el que me trae aquí hoy, industrialización. Y para cada uno de ellos tenemos grupos de trabajo, tenemos cerca de 20 grupos de trabajo que dan contenido a estos ejes, ¿vale? Pequeñas empresas, grandes empresas, universidades, centros de investigación que hacen entregables, les llamamos entregables, innovan un pasito en estos ámbitos. Y después les damos difusión. ¿Okay? Y yo quisiera en estos 4 minutos que os voy a tomar comentar 2 aspectos de estos 2 años, qué denominador común veo yo en estos 20 grupos de trabajo con todos los agentes posibles del sector. ¿Vale? El primero es, existe capital humano, hay talento, tenemos talento en el sector, hay materia gris y hay ganas de hacer cosas. Esto es crítico, ¿no? Porque si no hubiera talento, pues olvídate, fin, aquí termina la historia. Pero hay talento, tenemos capital humano. Hay una segunda lectura de esta hay talento, que es, hay frustración también. Pongo un ejemplo, BIM en obra no existe.
Llevamos una década hablando de BIM, pero en obra es inexistente en material, ¿vale? Para el sector. Entonces, hay una cierta frustración porque no estamos innovando al ritmo que nos gustaría, ¿vale? Y esto, para un capital humano que sí existe, puede ser, por lo tanto, frustrante. Así que, ¿por qué innovamos a un ritmo inferior al que nos gustaría? Hay muchos motivos por qué innovamos lento. Yo solo voy a destacar uno que tiene que ver con la industrialización, ¿vale? La innovación que nos interesa es la innovación de proceso. Es verdad que hay innovación de producto, marketing y organizativa, está muy bien. La que nos interesa es la de proceso. Y se explica esto con un ejemplo fácil. Imaginen una fachada industrializada que queremos hacer, innovadora, con grandes prestaciones. Fenomenal, pero que no está alineada aguas arriba con proyecto, no se ha tenido en cuenta en proyecto y no se ha tenido en cuenta aguas abajo en ejecución. Pues esto sería lo mismo, por ejemplo, que hacer un tren vanguardista, innovador, con altas prestaciones, pero que no cabe en el túnel por donde va a pasar. ¿Les suena este ejemplo? Pues esto pasa todos los días en edificación, con fachadas, con baños, todos los días. Así que lo que realmente responde a por qué innovamos poco en proceso es que este talento que existe está encapsulado en sus silos y necesitamos que comunique entre sí. A mí me siguen sorprendiendo, y este es el segundo aspecto que destaco de los grupos de trabajo, y es un denominador común, que alguien que lleva 20 años y es muy experto en un tema, y otro en proyectos, por ejemplo, y otro en construcción, en la parte de ejecución, otros 20 años, a la cuarta reunión se dan cuenta de algo muy básico para cada uno de ellos, que antes no sabían. Es decir, se crean estos echo chambers, dicen los ingleses, ¿no? Donde yo solo hablo para los míos, en mi silo, y no he comunicado, pese a tener mucho talento, con los demás. Y esto no va de vender proyectos, esto va de vender o de poner a disposición edificios. Necesitamos estos puentes y derrumbar, implosionar los silos. En síntesis, para la industrialización lo que hace falta es inteligencia transversal. Es mucho más complejo, es mucho más difícil, pero es posible. Y yo creo que tenemos suerte hoy. Vamos a aprender algo porque esta inteligencia transversal abunda, yo creo, en los ponentes que vienen a continuación. Muchas gracias. Que decía que ahora quería dar las gracias a las socias que han participado, que antes no he querido enrollarme. Muchísimas gracias, Miguel. Es muy interesante todo el trabajo que estáis haciendo desde el clúster y ese empuje para que no pase lo de los túneles y esas cosas, es básico. Bueno, pues gracias al grupo de socias. Laura Monzón, que es la moderadora, ha sido la coordinadora del grupo. El grupo de socias que ha trabajado en este evento han sido, aparte de Mónica Hernández, Cecilia Espinosa Los Monteros, Débora y Lola, de parte de la Junta. Aparte de Laura Monzón, también ha ayudado a montar esta mesa Paula Mayo y Teresa González. Gracias a todas, porque es muy importante. Y también, que antes se me ha olvidado, quiero dar las gracias a los patrocinadores. Gracias a los patrocinadores podemos hacer estos eventos cada vez con más difusión, podemos tener streaming, podemos tener cada vez más presencia en medios y en el sector. O sea que ahí sí que no los voy a citar a todos porque son muchos, pero bueno, salen en los roll-ups. Pues adelante, Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos a los que estáis en streaming también. Bueno, como ya ha adelantado Miguel, ¿no? Llevamos varios años escuchando la palabra industrialización dentro de nuestro sector, sin embargo, no termina de ser una realidad porque los números son claros, tenemos apenas una realidad de un 2% frente a otros países europeos. Si bien existe un interés cada vez mayor, ¿no?, entre todos los agentes del sector. En un intento de ver cuál es la realidad actual y ver un poco hacia dónde va todo esto, hemos querido contar con la presencia de unos ponentes de altura que ya están implementando dentro de sus organizaciones de una u otra forma la industrialización, con la intención de conocer de primera mano a qué nos estamos enfrentando realmente, cuáles son las dificultades que se están encontrando ellos y qué nos depara el futuro. Ya nos dirán si más o menos próximo. Cuestiones como la barrera cultural,
tradición del sector en la manera de trabajar, que quizás, como decía Miguel, hay que cambiarla, los costes, la falta de flexibilidad normativa, la financiación, la falta de recursos o incluso la sostenibilidad que nos lleva a lo mejor al uso de la industrialización, son algunos de los bullet points que nos gustaría abordar aquí en esta escasa hora que tenemos. Así que sin más paso a presentar a nuestros ponentes de hoy. En primer lugar, José María Quirós, buenos días. Buenos días. Es arquitecto técnico y MDI por la Universidad Politécnica de Madrid y PDD por el IES. Lleva más de 3 décadas ligado al sector inmobiliario, primero en la empresa constructora Bauen, los últimos años como director general. Desde 2021 es delegado de industrialización en Aedas Homes y actualmente impulsa más de medio centenar de promociones total o parcialmente industrializadas que suman más de 2.000 viviendas. Bienvenido, José María. Muchas gracias, Laura. Sandra Llorente. Sandra, buenos días. Es arquitecto por la Universidad Camilo José Cela y arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Madrid. Comenzó su carrera como jefe de obra antes de realizar trabajos en organismos de control técnico y la adaptación de proyectos a código técnico. En 2012 pasa a ser la responsable de sistemas de industrialización en Vía Célere y posteriormente la directora de innovación e industrialización. En la actualidad es directora general de Lignum-Tech y Rehabiter, compañías de la corporación Vía Ágora. Es profesora en el grado de Planificación y Gestión Inmobiliaria de UPM y en otras escuelas de negocios y siempre ligada a la innovación de procesos constructivos. Bienvenida. Gracias. Roberto Albaizar, buenos días. Buenos días. Es arquitecto por la Escuela Superior de Madrid, máster en Project Management en Financiación de Proyectos y Concesiones por Fundación Camuñas. Acumula una amplia experiencia en el sector, especial trayectoria en la expansión y desarrollo de negocios y la promoción de viviendas y centros comerciales y de ocio. Ha ejercido en puestos directivos en distintas firmas de arquitectura e ingeniería como Jacobs Engineering Group, en compañías de Project y Construction Management como Gerence Hill International y en promotores como Altarea, Codegim España o Univali Rodamco. Desde su incorporación a CER en 2017 lidera el área de desarrollo corporativo como responsable de la estrategia de expansión de negocio, formando además parte del comité de dirección de la compañía. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Y bueno, por último y no menos importante, Teresa González es arquitecto con más de 16 años de experiencia en proyectos tanto a nivel nacional como internacional. Y es actualmente directora de residenciales y hospitality en AECOM Spain, que es una oficina de diseño global que ofrece soluciones sostenibles e innovadoras dentro del sector de la construcción y el medio ambiente, trabajando en formato colaborativo desde fases iniciales del proyecto con promotores, constructoras y fabricantes y con una clara apuesta por la industrialización del sector. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues sin más, voy a haceros a cada uno una pregunta y me gustaría saber que fuerais sinceros. Se trata de sacar aquí lo que nos interesa. José María, Aedas es una de las principales promotoras que están apostando por la industrialización como elemento diferenciador. Pero, ¿cómo se decide en Aedas en qué proyectos se implementa la industrialización? ¿Existe diferencia en los presupuestos objetivos y plazos estimados con respecto a una promoción convencional? Bueno, lo primero que hacemos es, corroborando lo que dice Miguel, es descartar aquellas promociones que ya tienen el proyecto de ejecución hecho y no se ha contado en ello con la industrialización. Las experiencias que tenemos de industrializar algo para lo que no estaba previsto han sido un desastre. Luego se descartan pues suelos con unas geometrías complicadas, en el centro de los núcleos urbanos donde no es posible acceder con grúas y demás. Y luego lo que tenemos siempre presente es por qué industrializamos. O sea, no se trata de hacerlo por marketing, por moda. Básicamente, lo decíais antes, porque hay un problema de mano de obra importante por la escasez que hay. En aquellas plazas donde más acuciante es ese problema, más sentido tiene la industrialización. Segundo, por reducir los plazos. Es fundamental para la TIR de nuestras inversiones el reducir esos plazos. Y luego, siendo sincero, ¿qué pedías tú? Deberíamos hacerlo por reducir costes, pero lo hacemos en promociones donde tienen mayor margen y pueden admitir ese ligero sobrecoste que hoy en día tiene la industrialización.
¿Eso tiene sentido en el corto plazo? O en el corto sí, pero en el medio no. No, pero lo hacemos convencidos de que esos productos van a acabar siendo más baratos económicamente de lo que lo son ahora, pero hay que desarrollarlos y hay que apostar por ellos. En cuanto a las diferencias que tienen, bueno, pues ya digo que económicamente hoy en día tiene un mayor sobrecoste. Fundamental, y de verdad no me canso de decirlo, es que se tenga en cuenta en la fase de proyecto. O sea, no se puede licitar una obra industrializada como se hace con una tradicional, y luego el tipo de contrato que tenemos por esa misma razón tiene que ser también colaborativo. O sea que es importante el tener en cuenta que a día de hoy la industrialización no está siendo competitiva en coste, pero que creemos que hacia el futuro debería serlo porque haya más proyectos industrializados, ¿no? Eso es. De hecho, bueno, hay plazas en las que, por ejemplo, en Baleares nosotros tenemos promociones en las que ya empiezan a ser competitivas y en algún sitio los cuartos de baño empiezan a ser competitivos. Pero si no hacemos ese desarrollo, jamás conseguiremos el que sea competitivo económicamente. Muchas gracias. Sandra, en Lignum Tech ya habéis puesto en el mercado vuestra primera fachada industrializada. Frente a una fachada tradicional, ¿qué garantías ofrece vuestra fachada y, en general, qué garantías ofrecen los elementos industrializados frente a los convencionales? Bueno, pues efectivamente en nuestro caso la primera promoción ya la hemos entregado y ahora estamos haciendo una segunda en Cañaveral. Y bueno, pues al final las prestaciones que tiene la fachada, ¿no? Y sobre todo la respuesta que buscábamos, bueno, como uno de los problemas del sector, pues era algo que fuese competitivo. En nuestro caso es una fachada ventilada, por lo cual compite en precio con fachada ventilada, rápida la ejecución, que no necesita andamios, ¿no? Por lo cual además de hacer la fachada mucho más rápida, bueno, pues todo lo que son las plantas bajas las puedes impermeabilizar, ¿no? Entonces puedes solapar trabajos en obra y bueno, con todas las prestaciones de código técnico superiores, porque bueno, pues al final tenemos un DAO y cumplimos, bueno, con todas las especificaciones, ¿no? Y además en este caso sostenible porque utilizamos de material estructural la madera, ¿no? Entonces, bueno, pues madera serrada que tiene una huella de carbono muy baja, ¿no? Mira, frente a un poco a lo que decía José María, es verdad que el coste directo puede que sea un poco más caro, ¿no? Pero yo creo, no sé si alguno de los que están aquí se plantea hacer una ventana con la persiana de capialzado, de esos de madera, unidad de recibido de cinta, ¿no? ¿Es más caro, es más barato? Es que nadie coloca ya una persiana que no venga en bloc, ¿no? Con la ventana. Entonces, va a haber un momento que ya no va a ser más caro o más barato, es que va a ser la única opción. Entonces, es verdad que las cosas según van mejorando y hay más capacidad instalada y somos capaces de mejorar la productividad, los materiales, va a disminuir algo el precio, pero va a haber un momento que ya no nos planteemos si es más caro o más barato porque realmente no se va a hacer, ¿no? Y luego una cosa que has dicho al principio que a mí me produce, por lo menos, asombro, ¿no? Y lo pongo en crisis, que es lo del 2%, ¿no? Yo cuando leo el 2% de industrialización, 2%, digo, ¿pero dónde sacamos un 2% de industrialización? Que creo que es una frase un poco desincentivadora, ¿no? El decir, bueno, pues es un 2%, todavía te queda el 98%, espérate que, ¿no? Es que no es verdad. O sea, yo ahora mismo voy a las obras y a mí me produce un poco de angustia porque no hay personal ya de obra, ya no es que va a venir, que se jubila la gente, es que ya no hay gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues saqué unos números de internet súper fáciles a disposición de todo el mundo, de ver realmente qué empresas, cuántas viviendas se pueden hacer, con qué capacidad instalada tienen algunas fábricas. Es verdad que es muy difícil encontrar esos datos, pero los datos que he encontrado de 6 compañías, fijaos todas las que hay en el mercado, 6 compañías, y no son las más grandes, 5 y la mía, teniendo en cuenta la capacidad instalada que dicen que pueden hacer de viviendas al año, tenemos unas 108.000 viviendas que hicimos el año pasado, solo esas 6 compañías ya suponen que el 13% de las obras de obra nueva ya tienen algún sistema industrializado, solo de 6 compañías, ¿no? Porque no he encontrado el resto de datos en Internet, por lo cual realmente ya no somos innovadores ni probablemente seamos early adopters, ¿no? Sino que ya estamos en el grueso que tenemos que coger esa industrialización porque si no ya llegamos tarde. ¿Habéis notado, vosotros lleváis 2 fachadas ya puestas en el mercado, ¿habéis notado mejora digamos, en el proceso? ¿Lo habéis visto más claro en la segunda fachada con respecto a la primera? Absolutamente,
es verdad que en la primero, la fase de fabricación, ¿no? Pues las máquinas, bueno, pues al final pues van teniendo cada vez menos fallos, cada vez tenemos mayor productividad. Los operarios que están en fábrica ya saben exactamente cómo es su trabajo y cómo optimizar los plazos, los transportes, ¿no? El tipo de camión, cómo se sube al camión, cómo se saca del camión, la parte de la colocación de los anclajes que van en fachada, el equipo está mucho más consolidado. Cuando montan la fachada también es mucha mayor productividad, ¿no? Eso lo notamos en su día cuando empezamos con los baños, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que montamos baños, empezamos montando 4 baños en una obra, os hablo del año 2012. 4 baños y tardamos todo el día, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Terminamos montando 35 baños hasta las 4 de la tarde. Entonces, al final las productividades, ¿no? Cuando alguien sabe el trabajo que tiene que hacer, está muy pautado, sabe exactamente que va con su arnés, las medidas de seguridad, cómo tienes que colocarte cada compañero, que es la parte que mejor se le da, la productividad aumenta de forma exponencial, yo creo que en cualquier sistema. Y nosotros en la fachada, desde luego, lo hemos notado, ¿no? De las primeras piezas que llegaban y cómo al final estabas ahí con la autogrúa y hasta que ahora ya parece un mecano, ¿no? Ya llegas, prácticamente la encajas y nivelarla es mucho más sencillo. Está claro que en esto necesitamos superar esa curva de aprendizaje, ¿no? Todos, y seguramente todo fluya mucho mejor. Bueno, pues Roberto, desde ACR estáis apostando muy fuerte por ofrecer a vuestros clientes la alternativa de la industrialización, dado que exige un trabajo previo coordinado de redactores de proyecto, constructora, promotora. ¿Estaríamos evolucionando hacia los contratos que se llaman colaborativos? ¿Qué tipo de contratos se están firmando en estos casos? Bueno, la industrialización, es cierto, está suponiendo un impulso a algo que ya estaba bastante generalizado y que desde luego nosotros teníamos completamente implantado y con un peso cada vez mayor en nuestra cartera, ¿no? Pero no ha sido fácil. En el caso concreto de la industrialización, José María hablaba, ¿no? A veces nos han llegado modelos ya en un grado de desarrollo que era muy difícil de adaptar. Pero bueno, hasta que se toma esa decisión de no intentar industrializar algo que no ha sido pensado para ello, hemos tenido que trabajar mucho, en licitaciones en paralelo, etcétera, etcétera. Nuestro último contrato de industrialización, sin embargo, es de un IPD, que es la máxima expresión del proceso colaborativo y lo único que verdaderamente modifica el modelo relacional, ¿no? Que hablabas, de promotor, arquitecto, contratista, incluso subcontratista y fabricante, ¿no? En el caso de la industrialización. Por tanto, sí nos estamos empezando a encontrar promotores que ya toman la decisión de industrializar desde el principio y que además apuestan por un entorno colaborativo en su máxima expresión, ¿no? No sabemos si en el corto plazo esto va a marcar tendencia o no, pero en cualquier caso creemos que es hacia donde debe ir la evolución, ¿no? El tipo de contratos, aparte de este IPD, siempre ha sido, independientemente de cómo haya empezado, siempre ha sido colaborativo. Pero no nos olvidemos que un proceso colaborativo al final implica un contrato de ejecución de obra a precio cerrado y es por ahí por donde debe evolucionar, hacia un IPD, que es de verdad lo que dentro de un entorno Lean Construction pues puede gestionar la industrialización de una manera mucho más positiva. Dentro del IPD que habéis firmado, ¿se están contemplando penalizaciones o se están contemplando beneficios compartidos, como es el modelo puro de IPD? Sí, en un modelo de contrato de IPD no se habla de penalizaciones, el concepto es distinto. El contrato empieza por ser multiparte, promotor, arquitecto, contratista. Hay una serie de cláusulas que van en la línea de la colaboración completa. Y más que penalizaciones o recompensas, lo que hay es que cada uno de nosotros ponemos nuestro beneficio industrial o la parte de él que consideremos en un pool de riesgos y recompensas que crecerá o bajará en función de cómo vayan los resultados, ¿no? Ya hemos terminado el proceso, la obra empezará aproximadamente en un mes. Podemos confirmar que el proceso ha sido mucho más satisfactorio que en cualquier proceso colaborativo, como también podemos confirmar que el resultado en un proceso colaborativo es mucho más satisfactorio que una licitación normal, ¿no? Muy interesante. Teresa, desde AECOM estáis llevando a cabo proyectos en los que el cliente busca un alto grado de industrialización, pero ¿están los clientes promotores dispuestos a supeditar el diseño a la necesidad de estandarización que conlleva la industrialización? Pues la verdad es que nos encontramos un poco de todo. Te encuentras cliente que efectivamente lo que quiere es prácticamente que le saques un proyecto que ya has hecho y lo vuelvas a replicar porque total ya funciona. Está el que apuesta por
por una solución industrializada, pero no quiero ir a hablar de estandarización, no quiero ir a hablar de módulos, porque tenemos a veces en la idea en la cabeza de que va a ser todo caja de zapatos y todo igual, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave, en quitar un poco ese componente negativo que le damos a la palabra estandarización y trabajar por ir generando estos sistemas, estos componentes, no ir aumentando la escala de la estandarización. En el fondo la arquitectura ya tiene mucho estandarizado, tiene muchos elementos estandarizados, simplemente se trata de ir aumentando la escala para que nosotros como diseñadores y arquitectos vayamos teniendo cada vez más herramientas, ¿no? Y al final podamos hacer con todo este kit of parts pues, proyectos pues cada vez más eficientes, pero que a la vez respondan a las necesidades particulares, ¿no? Porque no todos los proyectos, ni por la localización ni por necesidades, pues pueden ser iguales. Y es un poco la estrategia que tratamos de utilizar y, por supuesto, contando desde todo momento pues, con las personas que lo van a ejecutar, que es un poco una de las máximas que tenemos nosotros. Muy interesante. Oye, hay un tema que yo creo que es interesante de abordar aquí y saber vuestra experiencia, ¿no? Que es el tema de la financiación. Sabemos que la construcción industrializada exige una prefabricación de elementos off-site y a veces bastante antes de que la obra empiece. Desde el punto de vista de la financiación de un proyecto, ¿están las entidades financieras familiarizadas con este modelo de negocio y permiten la disposición de préstamos al promotor para atender a los encargos del material conformado previamente en taller? ¿O hay que pensar en nuevas fórmulas que actualmente no son tan convencionales como las que tenemos? A ver, yo creo la financiación siempre exige unas garantías. A un promotor se le exige una serie de garantías, de tener el activo que es el suelo como garantía, que sea titular de él, el tener unas preventas, el tener digamos, una trayectoria como promotor buena. Con ese préstamo promotor lo que pretendemos es financiar la fabricación. Y es que no es posible porque no hay una garantía que un dinero a cuenta que se le dé al fabricante para que luego o sea, no tienes la garantía absoluta de que ese bien luego vaya a estar en tu poder. ¿Nosotros qué estamos haciendo con eso? Yo creo que la clave, y es verdad que el otro día lo hablaba con Sandra y no es fácil, es fabricar en un periodo inferior a un mes para que el producto industrializado que estés haciendo en menos de un mes esté en la parcela y podamos hacer disposición del préstamo hipotecario y pagar con eso. Eso no siempre es posible. Y aún así quedaría por financiar la parte de acopio que necesita el fabricante para empezar a fabricar esos materiales. Eso nosotros estamos dando un adelanto a los fabricantes en AEDAS y les pedimos a cambio la garantía, que es un aval bancario ejecutable primer requerimiento. Eso a veces tampoco es fácil, porque los fabricantes en muchos casos son empresas que son casi startups y tampoco tienen esas líneas de avales. Y el banco les pide una pignoración con unos porcentajes que hacen que no tenga ningún sentido el tener un adelanto para que el banco te lo pignore a cambio de las garantías. Al final, ¿por qué estamos haciendo esta solución? Pero si todas nuestras promociones fueran industrializadas tampoco sería posible, ¿no? Porque la salida de tesorería sería terrible, ¿no? Entonces, yo creo que tendremos que buscar, que ya digo que la que tenemos nosotros ahora es esa y no se me ocurre otra porque hacen falta unas garantías para cuando tú haces un pago en fábrica sin tener la certeza de que recibirás el producto, ¿no? Es que no es cuestión de que los bancos o las entidades financiadoras estén familiarizadas o no, es que mientras la ley hipotecaria sea la que es, el promotor no puede contar con el dinero hasta que el material no está puesto en obra. Todo lo industrializado se construye off-site y hay que adelantar esas cantidades. Es así. Parece que el sector ya lo ha puesto en conocimiento del Banco de España, pero no sabemos nada de plazos. Y en cualquier caso, esos plazos no empezarán a correr hasta que un nuevo gobierno no cambie la ley hipotecaria. Sandra. Sí, bueno, un poco lo que dice Roberto, no podemos pedirle a las entidades financieras, no podemos depositar, ¿no? todas las necesidades en ellas porque efectivamente no pueden ser calvinistas, tienen el Banco de España detrás que les exige cumplir la ley hipotecaria. Entonces, ahora mismo hay otras fórmulas de financiación porque no solo está el préstamo promotor, ¿no? Es verdad que por un lado todo vas echando al saco del dinero, ¿no? Entonces tienes por un lado el
el fabricante tiene que emitir obviamente unos avales por las cantidades que ya se le han entregado en concepto de acopios, y por otro lado el promotor tiene que buscar, bueno, pues otras, hasta que esto llegue, ¿no? Tiene que buscar otras posibilidades de financiación y no meterlo todo dentro, no se puede financiar todo con el préstamo promotor, pues igual que no se financia muchas veces el suelo, o sea, bueno, pues hay que buscar otras financiaciones, hay que ser también innovador, ¿no? en estas formas de financiación. Está claro, pero bueno, como decía Roberto, quizás pasa por una modificación de la ley hipotecaria, es decir, que se eleva a otros niveles que no son el propiamente puro del sector, sino que va un poco más allá, ¿no? Bueno, como hemos comentado antes, para que la industrialización lleve aparejada la necesidad de un cambio en la manera de trabajar, pasando de un modelo lineal, promotor, contrata, arquitecto y después constructora para obra, a un modelo más colaborativo en el que todos los agentes de la cadena de valor trabajan de manera simultánea con un objetivo común, que es a sacar adelante el proyecto. En el contexto actual y por vuestra experiencia, Teresa, ¿creéis que estamos preparados para abordar este cambio de cultura y forma de trabajo? Pues depende mucho del proyecto, de la geografía y del cliente en sí. Nosotros, gran parte de nuestros proyectos que son internacionales, vamos a proyectos que son directamente Design and Build y trabajamos directamente con la constructora y estamos desarrollando los proyectos de ejecución directamente con la constructora. Creemos, al final cada vez es más necesario, porque si no nos encontramos tenemos un poco la broma, ¿no? Pero llegas a obra, primero de obra te van a cambiar la cimentación, segundo de obra te van a cambiar la estructura y así, ¿no? Y eso es algo que sobre todo especialmente cuando ha pasado mucho tiempo entre que has desarrollado el proyecto de ejecución y finalmente ha salido a licitación, ¿no? Entonces es algo en lo que tenemos que luchar, ¿no? Y nos encontramos a veces con clientes que todavía no tienen la confianza y que quieren mantener como la competitividad, ¿no? Pensando que así van a conseguir, pues no sé, un mejor precio, un mayor beneficio, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros, además, por nuestra forma de trabajar, lo que buscamos en proyectos, cuando estamos desarrollando el proyecto de ejecución, estamos constantemente revisando el proyecto, haciendo mediciones, asegurando que el proyecto va a entrar en un coste. Y claro, haciéndolo nosotros por nuestra cuenta, sin la constructora, sin el fabricante, pues en el fondo es un poco un tiro al aire, ¿no? Entonces, por eso es donde pensamos que si realmente tú ya vas de una forma transparente, clara, ¿no? De la mano de todos, ¿no? Y tienes claro el presupuesto objetivo, tienes claro un poco hacia dónde quieres llegar, como diseñadores nosotros tenemos la posibilidad de adaptar el proyecto para que asegurar que se llegue, ¿no? Y que pues, de la mano con el fabricante, de la mano con el constructor, pues entre todos llegar pues, al mismo puerto, ¿no? Que al final es hacer el proyecto en los márgenes que se necesitan. Y Roberto, ¿vosotros estáis notando que está funcionando realmente o pesa ese anclaje a lo tradicional realmente en el proceso? El anclaje a lo tradicional en este sector siempre tiene mucho peso. Pero bueno, en cualquier caso, ningún promotor que se nos haya acercado a plantearnos una operación industrializada ha tenido dudas acerca de que debe entrar un entorno colaborativo, ¿no? Lo normal es que alguien que dé un paso innovador previamente haya dado otros, y la industrialización es seguramente de los pasos más grandes que se ha dado en innovación. Lo normal es que previamente haya entrado en otros pasos innovadores o que sea muy receptivo a dar si todavía no lo había dado, ¿no? Otra cosa es hasta dónde llevas ese proceso colaborativo y cómo lo llevas, ¿no? Yo creo que Miguel en su introducción ha tocado muchos de los puntos principales, ¿no? Los procesos. Esto hay que verlo de una manera mucho más global. O sea, la industrialización no es un sistema constructivo que nos ha caído del cielo, ni un proceso colaborativo es una nueva forma de licitar o de construir, ¿no? Nosotros creemos en una industrialización implantada en toda la cadena y en todo el ciclo. Es decir, construcción off-site, componentes, procesos, procedimientos industriales, entornos colaborativos y otras muchas cosas también, ¿no? El BIM, Last Planner System, 5S en obra, y todo esto dirigido por el Lean Construction, que es lo que verdaderamente va a acercar el mundo de la industria a una actividad prácticamente artesana y que ya se está quedando sin artesanos, ¿no? Es decir, esa es la gran paradoja. Estamos en un sector cada vez más estresado a nivel de plazos y de costes y, sin embargo, parece que seguimos queriendo resolverlo artesanalmente, ¿no?
No, yo no creo que tenga que existir un proceso colaborativo porque exista industrialización. Yo creo que tiene que existir un proceso colaborativo porque existe el Lean Construction. Y a raíz de eso tiene que existir industrialización y tiene que existir, hablábamos también de lo del BIM al principio, el BIM es indispensable, lo que pasa es que hay que hacerlo bien. El BIM en obra tiene que ser la continuación de esa casa común y tiene que estar bien estructurado desde el principio. Es cierto, Miguel, se está empezando a poner alguna duda en el sentido del BIM. No, ninguna duda. O sea, el BIM es absolutamente indispensable y lo que pasa es que hay que estructurarlo bien. Y todo conjunto es lo que va a hacer que transformemos un sector que tiene necesidad de hacer una profunda transformación, ¿no? Pero no se pueden ver las cosas. Este tipo de conceptos cada vez es más difícil de entender de forma aislada. Hay que verlo como un todo. Bueno, desde el punto de vista del cliente final, José María, ¿cómo percibe la industrialización? ¿Lo ve como algo de calidad? ¿Lo ve como algo caro? ¿Cómo se percibe desde vuestro cliente? Bueno, nos ha costado muchos años el que no se perciba de una manera negativa, ¿no? El comprador de mayor edad lo asociaba a las viviendas aquellas prefabricadas, siempre confundía entre prefabricación e industrialización, olvidándose que las viviendas aquellas se hacían baratas porque tenían que tener un uso temporal y era el fin que se buscaba, no era otro. Nosotros estamos vendiendo muy bien las promociones industrializadas que estamos sacando al mercado. Yo creo que el comprador... A ver, no es un driver de venta la industrialización tampoco, pero yo creo que cada vez, sobre todo por la asociación que tiene con la eficiencia energética, lo valora cada vez más. La preocupación por la sostenibilidad medioambiental asociada también a la industrialización lo va valorando, pero nosotros estamos teniendo buenos resultados de venta en nuestras promociones industrializadas, incluso en las que la estructura y la envolvente es de madera, que al principio teníamos un poco de recelo. Y Sandra, ¿cómo impacta en la posventa la industrialización? Yo creo que la industrialización, al final, al tener procesos industriales, pues siempre es menor, ¿no? Tienes una garantía de que, primero, no es un trabajo tan artesanal, ¿no? Sino que es un trabajo que está más dirigido, más automatizado, más dirigido por máquinas y que tiene un control de calidad mayor al estar en un entorno controlado. Y lo mismo en la colocación, ¿no? Es un proceso muy sencillo el ensamblaje en obra de esos componentes o esos módulos, que está totalmente pautado y que pues tiene también unos elementos de calidad muy puntuales en esa verificación. Entonces, todo eso se traslada a que al final, cuando el cliente final llega, que además es un cliente que hoy por hoy pues está mucho más formado, que tiene un estándar de calidad que supera muchas veces las tolerancias permitidas por norma, y que la industrialización ayuda a que esas tolerancias sean inferiores, por lo cual al final las incidencias en postventa también sean menores, ¿no? Cuando hablas a lo mejor de una fachada, pues efectivamente el que te venga ya totalmente terminada de fábrica con todas las garantías, pues al final pues te da una planeidad mayor, te da una colocación mejor, sabes que no vas a tener los puentes térmicos, puentes acústicos, toda esa parte está tratada, ¿no? Vas a un cuarto de baño, viene cerrado, se conecta por el exterior, pues no tienes problemas de que vayan a verter después una pintura que han pintado el techo, los baños están sin utilizar, se han probado en fábrica, por lo cual al final todos los componentes que se prueban en fábrica y se colocan de una manera determinada, pues tienen menor incidencia de postventa, ¿no? Y al final, cuando vas al número frío de las promociones te das cuenta de que esas unidades que se han hecho mediante sistemas industrializados pues tienen menor postventa que las hechas de forma tradicional, ¿no? Y eso también puede influir en que las tolerancias que ahora mismo estamos acostumbrados en una obra tradicional vayan en detrimento, es decir, que pasemos del metro al centímetro y al milímetro como en industrialización. A ver, que eso sería estupendo, ¿no? Yo, campanuda, si eso fuese así, pero la realidad es que tienes que tener las tolerancias no en el acabado final, sino en la unión entre la obra que se hace in situ y el elemento industrializado, ¿no? Al final, esas tolerancias, yo creo que ahí es donde está el arte de los sistemas industrializados, en que tú tengas, pues por ejemplo, un forjado que no es totalmente plano y que tú tengas un elemento de fachada que tiene una longitud definitiva y tú no puedes cambiar esa longitud, ¿no? ¿Cómo eres capaz, ¿no?, de equilibrar sin perder las prestaciones de esa fachada, de esos puentes, y seas capaz, ¿no?, de tener esas holguras, ¿no? ¿Cómo llegas? Pongo otra vez el mismo ejemplo, pues un baño y que tienes un pilar que está desplomado, ¿no? Y cómo has dejado las holguras suficientes para que encaje, pero no tan grandes como para que pierdas mucha superficie útil, ¿no? Yo creo que el arte de la industrialización está sobre todo en las holguras que no se ven, ¿no? De poder ensamblar la parte hecha in situ, que tiene
1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros, 8, hasta 10, perdonadme. Porque claro, ¿no? Dices, es que esta estructura ya no cumple las tolerancias de código técnico. O sea, este plomo, te quiero decir, jefe, ¿no? Entonces, eres capaz de decir, bueno, sí, vale, pero estos son los mimbres, ¿no? Con esto que hago, tengo 10 centímetros, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Y eres capaz realmente de dejar volar tu magia y decir, bueno, pues puedo asumir, ¿no? esa diferencia. Y que luego eso no redunde en el acabado final, ¿no? Porque tú al final tienes una fachada que es totalmente plana y por el interior tú tienes un trasdosado que se ve también totalmente plano dentro de la estancia, por lo cual, ¿no? Ese es el juego de las tolerancias para que luego efectivamente lo que queda acabado sí que tenga unas tolerancias inferiores. Muy interesante. Ligado al tema de la financiación, hay otro aspecto que puede condicionar la evolución de la industrialización, que es la legislación. Si nos centramos en la LOE, por ejemplo, ¿creéis que tendría que cambiar para acoger las nuevas responsabilidades que surgen a raíz de la industrialización? Por ejemplo, la de un nuevo agente industrializador o un nuevo agente certificador en fase off-site. No sé, ¿qué pensáis, Roberto? Pues la verdad es que cuando algo está suponiendo un avance, una innovación, y sobre todo en aspectos sostenibles, medioambientales, lo primero que se necesita es la ayuda de la Administración. Y la Administración no tiene tampoco muchas posibilidades de saltarse la propia ley para ayudar, pero sí puede hacer alguna que otra aportación, ¿no? Y desde luego, algo que por ejemplo ya se empezó a hablar con temas más ligados a la eficiencia energética, ¿no? Estas fachadas que salen un poco de la alineación, que son mayores, que no supongan por lo menos más edificabilidad, ¿no? Yo creo que este incremento que todavía tiene la industrialización y que se acabará absorbiendo, bien sea por la demanda, bien sea porque la propia construcción tradicional va a tener que elevar mucho su precio, por falta de mano de obra, por requerimientos medioambientales, por lo que sea. Yo creo que tiene que poder absorberse con ayudas de la Administración. José María, ¿qué experiencia tenéis vosotros en este aspecto? En nuestra experiencia, las responsabilidades son las mismas. El arquitecto, el DEO, el promotor, el constructor, es lo mismo. Diferencia que notamos nosotros que el DEO parte de su trabajo la va a hacer off-site en la fábrica, que va a ser mayor esa parte cuanto mayor sea el grado de industrialización. Quiero decir, en casos de 3D va a tener que hacer mucho de su labor, la va a tener que hacer en la fábrica y menos en la obra. Por lo demás, nosotros, algún colegio profesional ha puesto alguna pega con eso de tener que hacer ese trabajo en una fábrica, pero más allá de eso no estamos notando diferencia, ni con tampoco CTs, aseguradoras, ni con nada. Y Sandra, vosotros que tenéis fábrica, ¿cómo se conjuga el que un director de ejecución de obra pueda ir a vuestra fábrica a ver cómo se fabrica aquello con respecto a cubrir un poco vuestro know-how de fabricación? Yo creo que hay que cambiar la forma de pensar, es decir, obviamente la fábrica está abierta al promotor, al DEO, al que quiera acudir a la fábrica, pero es que va a haber un robot funcionando. Es decir, tú la ventana, a lo mejor no vas al taller y luego tú eres responsable de que esa ventana sea estanca, tenga todos los como tiene que estar, pero tú no vas al taller allí a ver, ¿no? Tú tienes unas garantías de fabricante, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poco el concepto. No vas a ver cómo se fabrica la lavadora, pues allí pues lo mismo, o sea, tú puedes ir allí. Una cosa es un taller. Si tú tienes un taller que es artesano y está muy implicada la mano de obra, bueno, vale, pero cuando tienes una fábrica totalmente automatizada, como es nuestro caso, pues que vas a ir allí y no puedes hacer nada. O sea, puedes hacer como va a una fábrica de coches, no puedes tener ese control. La diferencia es que tú tienes una garantía de fabricante, ¿no? Entonces, el fabricante, es verdad que tú tienes que ver los puntos de inspección, puedes ir de pronto, bueno, pues hacer una visita porque quieras ver, no sé, lo que está ya copiado, por ejemplo, en vez de verlo puesto, pues quieres ir a comprobar un día algo que esté copiado. O sea, fenomenal, pero al final no deja de ser una fábrica y tenemos que cambiar el concepto, ¿no? Entonces, yo no veo tanto que sea un problema de tener que hacer un trabajo fuera, sí a lo mejor en un taller o sí en una vivienda tridimensional, porque estás haciendo exactamente los mismos trabajos en un lado que en otro y tienes que tener esa inspección, pero en un proceso que es totalmente fabril. Entonces yo creo que habría que distinguir un poco entre esas dos vertientes, ¿no? Lo que es totalmente automatizado, que tiene un beneficio en cuanto a los acabados y en cuanto al desarrollo y tienes tu garantía de fabricante, y los que son en talleres, ¿no? Porque cuando hablamos de industrialización y hablamos de todo el proceso, ¿no? Que decía Miguel, cuando llegamos a la fábrica ahí hay una nebulosa,
¿no? Y parece que todo es fábrica y hay veces que es un taller muy artesano y hay veces que es una industria totalmente automatizada. Y yo creo que ahí un poco ya tenemos que ir bajando, ¿no? Ya cuando hablamos de industria ya tenemos que ir bajando más a ese nivel y decir, bueno, hay cosas que necesitan más inspección y hay cosas que no, que tienes una industria y que necesitas simplemente las garantías de fabricante y luego, bueno, pues en el ensamblaje en obra sí, ¿no? Porque al final, pues lo que hablábamos, lo estás viendo, que las tolerancias sean las que tienen que ser, que los sistemas funcionen como tienen que funcionar, pero no tanto en fábrica como sí en ensamblaje. Yo, perdón, estando de acuerdo con Sandra, que lo estoy, nos hemos encontrado alguna laguna de actividades que nadie ha comprobado su ejecución, ¿no? Entonces, por eso digo que el trabajo en fábrica es verdad lo que dices tú, hay una garantía de un fabricante, pero también hay una responsabilidad de un arquitecto y un DEO que tiene que creerse lo que el fabricante le está pero diciendo. Una vez que tú partes las bases, es decir, tú efectivamente en un primer momento tú ves un poco todos los puntos que tienes de ese sistema y ves lo que te cuadra y lo que no, y cosas que tengas que comprobar o no, o cosas que necesites que estén dentro de esa garantía y que se comprueben y que tú tengas tu inspección de eso, por supuesto. Y además, incluso te digo, pues hay a lo mejor arquitectos pues que quieren un nivel más, ¿no? Y entonces a lo mejor necesitan reportajes fotográficos o necesitan que les pases las hojas de inspección. O sea, todo eso yo creo que es muy flexible, sobre todo a día de hoy que no está legislado, por supuesto, ¿no? Pero ya te digo que hay que diferenciar, más que nada porque efectivamente si vas a hacer a lo mejor un cuarto de baño de forma artesanal, pues el DEO tiene que estar allí, ve cómo se coloca la tubería de fontanería, que no tengas el saneamiento contrapendiente, pues por supuesto. Pero yo es que, por ejemplo, te hablo del tema de la fábrica, pues allí viendo un tornillo, otro tornillo, le han puesto 4, o sea, si eso te viene en los planos y al final es lo que denota, o sea, yo creo que hay que equilibrar un poco lo que sí y lo que no. Sí, pero lo que dice José María, hay que equilibrarlo, pero con la responsabilidad, porque al final tenemos una responsabilidad asociada y es un poco lo que acompaña, ¿no? Y si estamos hablando de un proceso colaborativo entre todos, creo que la Administración es la que tiene un poco que acompasarse también y adecuar un poco la normativa y la LOE para que tú puedas ejercer esa dirección facultativa o que se adapte los procesos en fábrica un poco a lo que se necesita. Sí, yo desde luego creo que hace falta cambiar un poco el chip, pero en todos los niveles, y yo creo que la LOE también tiene que adaptarse en este sentido, por el tema de responsabilidades que comentabais. Una de las ventajas de la industrialización es que se consigue una mayor calidad de producto al realizarse en un entorno más controlado y especializado, pero también hay un punto débil, entre comillas, que es el transporte, sobre todo de elementos frágiles. Sandra, ¿existe una estimación aproximada del porcentaje de roturas que se produce durante el transporte? Yo con 2 obras poco puedo decirte, pero por ejemplo, en un cuarto de baño poco. En un cuarto de baño sí, porque hemos colocado más de 3.000 baños y en un baño muy poco. En un baño puede ser la lechada de la parte inferior que haya saltado, pues no sé, de cada 20 baños uno tiene una pieza rota o de cada 30 baños uno, una cosa de ese estilo. En fachada, pues claro que hay roturas, ¿no? Lo que tienes, no sé, tenemos 10 piezas rotas en toda la fachada, muy poco, pero alguna hay, ¿no? El tema es que sepas cómo y cuándo puedes cambiarlas, ¿no? Es decir, no, viene rota y luego es terrible el cambio, ¿no? Simplemente es verdad que no es un porcentaje muy elevado, pero bueno, esas cosas sí que suceden, ¿no? Igual que sucede cuando se coloca en obra y se aprieta el tornillo más de la cuenta. Tienes que saber luego la facilidad de poder reponerlo, ¿no? Pero el porcentaje no es muy elevado porque, como ha dicho Miguel, es un proceso y tú tienes que pensar muy bien en cómo vas a hacer ese proceso. Nosotros, el peine, el útil que llevamos sobre camión donde van las fachadas, pues solo el útil ya es un elemento de I+D. Tiene ya un modelo de utilidad propio para llevar las fachadas de una determinada manera. Además, tiene ese mismo útil tiene unas plataformas que se abaten para poder eslingar, ¿no? Con una escalera para que el trabajador pueda subir arriba y de modo seguro pueda eslingar la fachada para luego elevarla y que cumpla con todos los medios de seguridad y además sea muy fácil de hacer y la productividad de subir sea también rápida, ¿no? O sea que en cualquier momento del proceso tiene que haber un elemento de I+D que haga minimizar las roturas, maximizar el transporte, la seguridad, la productividad, ¿no? Todo al final tiene esa gran cantidad de materia gris para que todo eso vaya minimizando y bueno, siempre claro, con una mejora continua, ¿no? Pero no, en nuestro caso, de los sistemas que colocamos es pequeña. Roberto, perdonad. ¿Qué relación existe entre industrialización y sostenibilidad? Bueno, si hablamos de construcción, industrialización y sostenibilidad son completamente indisolubles, ¿no?
Yo creo que hasta ahora nos hemos estado preocupando principalmente de que nuestros nuevos edificios sean eficientes, que su vida útil sea lo más eficaz y eficiente posible, y hemos dejado de lado lo que el ejercicio de la actividad constructora implica en términos de extracción de materiales, de consumo de agua, consumos de energías no renovables, generación de residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todos estos aspectos, la industrialización interviene de forma muy positiva. Pero lo hace de una forma además global. O sea, aquí no estamos hablando solamente de cambios climáticos o calentamientos globales o eslogans políticos, ¿no? En el plano social somos un sector completamente masculinizado, envejecido. Los jóvenes no quieren ni oír hablar de él. Y mediante la industrialización se mejora mucho el entorno de trabajo, las condiciones de seguridad y salud y otros muchos aspectos que van a hacer también que algo que necesita una profunda transformación sea más sostenible, o sea, se pueda sostener, ¿no? Y luego, si algo ha quedado en evidencia, desde luego, con las últimas crisis por las que hemos pasado, desde la pandemia, pasando por la crisis energética y del transporte, que supuso un incremento de los precios que todos conocemos, o ya la invasión de Ucrania por Rusia, que bueno, toda la cadena productiva se tensionó hasta su máximo grado. Bueno, pues la industrialización también ahí puede mejorar, sin duda, con una mayor facilidad para controlar procesos, los costes, los plazos, toda la cadena de producción más estandarizada, ¿no? Acabó como empezado, o sea, son conceptos completamente indisolubles. Teresa, desde vuestra perspectiva, ¿es más fácil certificar a nivel de sostenibilidad con sellos en el mercado un proyecto industrializado que un proyecto convencional? A ver, yo voy a discrepar un poco. O sea, el que sea industrializado no conlleva necesariamente que sea sostenible. Ahí hay que trabajar, es lo que decía Sandra, ¿no? Pues tienes que demostrar, aunque sea de madera, tienes que demostrar que esa madera tiene un origen sostenible y es verdad que tiene menos emisiones de carbono, pero al final cuenta todo el proceso. Es más fácil certificar si el producto lo trae. Nosotros hacemos un análisis al final de diferentes variables y diferentes escenarios que son los que les proponemos al cliente, y en función de esos escenarios, pues selecciones de materiales, selecciones de sistemas y tal, y el coste también, porque al final pues es un driver, no lo podemos negar. Vamos seleccionando con el cliente cuáles son las opciones que nos van a venir mejor para desarrollar el proyecto y que sea sostenible y que luego ayude, pues como dices, a la certificación, a la financiación también, y que consigamos pues eso, un proyecto que al final pues tenga menos consumo, no solo de energía, sino también de recursos, ¿no? Que optimices un poco con la industrialización los sistemas que vas a utilizar y tengas menos residuos de los que tendrías a lo mejor con otros sistemas, y bueno, también con una menor emisión de carbono, y a veces intentar tener un balance positivo si es posible. Bueno, ya nos queda poco tiempo, pero podríamos estar aquí hablando horas, ¿no? Porque es un tema muy interesante. Pero sí me gustaría tener, digamos, vuestro titular para rematar esta mesa. ¿Cuál creéis que es la clave de éxito para que el cambio hacia la industrialización sea realmente definitivo? Es decir, ¿tenemos un punto de inflexión? ¿Qué opináis? Roberto, empezamos por ti. Bueno, pues, a ver, yo creo que el éxito, independientemente de que llegará un momento que será obligatorio construir mediante industrialización, pero claro, hacer algo por castigo porque no queda más remedio, no se puede considerar un éxito, ¿no? Yo creo que el éxito, para tenerlo de verdad, tendremos que todos los agentes que participamos de la cadena tendremos que hacer un ejercicio de máxima responsabilidad y empezar a trabajar juntos. En esto lo que estamos hablando a lo largo de la mesa, ¿no? Que esto de la industrialización no es presentarte a la primera licitación que haya para que te lo resuelva el fabricante. Está imbricado dentro de un concepto mucho mayor y tendremos que reunirnos para lograr transformar de verdad toda la construcción hacia una industria cada vez más sostenible, más eficaz, más moderna, más tecnológica, ¿no? Y esto, bueno, pues yo creo que todos los agentes lo tenemos o lo empezamos a tener bastante claro, pero no es desde luego el camino más fácil, ¿no? Todavía somos pocos las compañías que hemos estado invirtiendo tiempo, dinero y recursos en ello.
Y es por ahí por donde tenemos que estar, ¿no? José María. A ver, yo creo que el punto de inflexión es que no tenemos mano de obra para hacer las obras, con lo cual no va a quedar otro remedio. Yo creo que en España estamos haciendo entre 80 y 90.000 viviendas en un país que deberíamos, bueno, cada uno da una cifra, pero en torno a 150.000. Y además está coincidiendo con una época en la que la Administración no está invirtiendo mucho en obra pública. Si el día que converjan que hagamos 150.000 viviendas y la Administración vuelva a invertir en obra pública, vamos a tener un problema fenomenal, ¿no? La clave del éxito, pues yo creo que muchas. Primero, ser mucho más receptivos de lo que decimos, con la industrialización, ¿no? Antes lo decía Roberto, este es un sector resistente a las innovaciones en materia de construcción, ¿no? Luego Teresa apuntaba otro tema que me parece que es fundamental. Yo creo que en una obra, sin afectar al proyecto y a la buena arquitectura, hay muchísimas cosas que se pueden estandarizar, los núcleos de comunicación, patinillos, no sé, un montón de cosas que fabricarlas casi, no voy a decir en serie, pero casi reduciría mucho los costes, que ayudaría mucho al... Estando de acuerdo con Sandra, que nosotros hacemos esa comparativa no solo coste directo frente a coste directo, sino añadiendo los ahorros que tienes en la construcción industrializada por reducción de costes por medios auxiliares, todos motivados por la reducción de plazo y de medios auxiliares, ¿no? Pero aún así el coste hoy en día es una barrera de entrada. Entonces esa estandarización creo que nos podía ayudar bastante a reducir ese coste. Sandra. Yo sobre todo formación e innovación, ¿no? Formación, bueno, pues mira, aquí tenemos, ¿no? Bueno, pues la gente del sector que se mueve. Yo creo que, por romper dos barreras, primero, un sector inmovilista lo ha sido, pero ya no lo es. Yo fui al primer, se lo digo siempre a José María, en el 2019 fui al primer foro que hubo en Pamplona de construcción con madera en España, el Holzbau. No había nadie del sector, estaban 4 arquitectos que se dedicaban a la madera y estaba yo y no había nadie. Estaba hablando de 2019. Con una pandemia en medio, ahora tenemos, por ejemplo, que la madera entra ya en muchas ecuaciones y se está haciendo mucho, por lo cual en un periodo con una pandemia de 4 años ya estamos ahí. Yo creo que esa movilidad del sector, de los agentes, está, ¿no? Es verdad que venimos de un sector muy movilista, pero que ya no lo es. No lo es tanto, ¿no? Y luego el tema de la mano de obra. No es que no sepamos atraer talento, es que es un mal endémico que no pasa solo en el sector inmobiliario, ¿no? En la hostelería, o sea, es una renuncia general, por lo cual no es vamos a ver cómo conseguimos atraer talento, sino vamos a cambiar las reglas de juego para no necesitar tanta mano de obra, ¿no? Entonces, respecto a la formación, tenemos que formar en FP. Es fundamental que estos nuevos oficios que se crean, que no son tan penosos, ¿no? Y que ya no es el ladrillo, ¿no? Y entras con 18 años, que ya no quieres entrar en una obra, ¿no? Formarte, bueno, pues en temas de mecánica, de electrónica, pelecistas. Hay un montón de oficios. Yo veo a los ensambladores de la obra y son la élite, les ves totalmente, pues son como cuando los montadores de andamio vienen con su uniformito, vienen ya de otra forma, ¿no? Es otro oficio que no es tan penoso. Entonces yo creo que la formación sobre todo en FP y formación de técnicos para que cuando les demos las opciones a un promotor o le demos las opciones a un arquitecto o a un constructor, entre todos sepamos realmente de qué estamos hablando y qué opciones tenemos y veamos todo, ¿no? Y a lo mejor, pues en un caso concreto, la mejor opción es no industrializar nada. No pasa nada, ¿no? Pero realmente tomar una decisión sabiendo por qué tomas esa decisión. Entonces, la formación por un lado y luego la innovación. Todos tenemos que innovar en los procesos. Tenemos que invertir, que no es un gasto, es una inversión en materia gris. Todos en nuestras compañías, no hace falta, eso me encanta la frase de Miguel Pinto, que dice, no hay que inventar la pólvora, ¿no? Son pequeños avances, pequeñas cosas que te hacen ir cambiando poco a poco la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de interaccionar y la forma de construir, ¿no? O sea, yo creo que estamos en el camino, que es que además no hay otro, y entre todos, bueno, pues sobre todo con formación y con innovación. Bueno, y materia prima que, como decía Miguel, existe, es decir, que existe sí. y muchas ganas, o sea, que yo creo que eso también es importante. Teresa. Pues, a ver, yo creo que el cambio tenemos que ser conscientes de que tiene que ser gradual, ¿no? Que vayamos incorporando, como hablamos, cada vez poco a poco más elementos, más industrializados, sistemas que nos ayuden un poco a transformar esta manera tan manual que tenemos de construir hacia algo un poquito más industrializado. Y
básicamente desde 3 aspectos, ¿no? Desde el diseño, como hablamos, ¿no? De diseños que vayan incorporando elementos estandarizados, que vayamos incorporando cada vez mayores escalas y vayamos asegurando que vayamos tener cada vez más opciones, ¿no? Que nos den un poquito más de flexibilidad también a nosotros como diseñadores para dar soluciones y eso, que respondan al final a lo que se necesita. Luego también has comentado desde la formación y la capacitación, no solo ya de la mano de obra, sino también a los diseñadores y que invertamos en las tecnologías. Pues da un poco de pena decir, ¿no? Todo el trabajo que hacemos en BIM, que luego en obra realmente se aprovecha hasta cierto punto, un poco que busquemos la manera más eficiente de diseñar y de construir para reducir también un poco la cantidad de residuos. Y por último, pues este cambio cultural y de mentalidad que tenemos ya para buscar remar todos en la misma dirección, trabajar en proyectos que sean un poco más colaborativos, que es un poco lo que al final termina demandando la sociedad y que yo creo que es hacia donde vamos, ¿no? Para asegurar al final que tenemos una construcción pues un poquito más eficiente. Yo creo que, perdona, que para ese punto de inflexión del que hablabas, obligatoriamente va a ayudar mucho el hecho de que empecemos a entregar, como estamos haciendo ya, modelos terminados, o sea, edificaciones completamente industrializadas, ¿no? En cuanto empecemos a demostrarles cómo han sido en términos de plazos, de control de costes, de limpieza en la obra, de generación de residuos, de orden en general, tiene que ayudar a que cuando la gente lo empiece a ver y empecemos a confirmarles los resultados, tiene que ayudar a que ese punto de inflexión exista. Sí, que quizás con pruebas reales, ¿no? Es cuando se empezará a tomar en serio. Y es posible que estemos hasta cerca de verlo. Y ojalá, a partir de ese momento, el crecimiento sea exponencial, porque realmente nos está costando mucho implantarlo, ¿no? Pero bueno, hay, como decía José María, hay una necesidad clara, porque efectivamente nos estamos quedando sin mano de obra, con lo cual tendremos que tender a eso. Bueno, pero es que no hay ninguna duda de que va a haber un momento en el que no va a haber otra posibilidad, pero ya sea por mano de obra o sea por normativas, ¿no? Bueno, oye, muchísimas gracias a todos. Ha sido muy interesante. Si os parece, pasamos a la ronda de preguntas de las personas que están aquí acompañándonos. No sé si hay alguien que quiera lanzar una pregunta. Mi nombre es Rocío Martínez y me gustaría sobre todo lanzar una pregunta a José María, que estaba hablando sobre los costes, que siempre como que sale más caro todavía ser industrializado. ¿Dónde veis dónde se pierde más? O sea, en el tema del transporte, en el tema del producto de la fabricación, el tema de ser especialistas. ¿Dónde creéis que estamos perdiendo, como que todavía no es suficientemente rentable la industrialización? Yo creo que en todas las áreas. El transporte, evidentemente, es el grado de industrialización, lo que decía Sandra antes. Si tú haces un cuarto de baño de la misma forma que haces el tradicional, lo haces en una fábrica y además a eso los costes van a ser los mismos. Quizá la mano de obra sea mucho más eficaz y tengas una reducción de costes, pero le vas a tener que añadir un transporte y le vas a tener que añadir una losa. ¿Esos dos costes los vas a compensar con una reducción de mano de obra? ¿Cuándo lo vas a tener? ¿Cuándo va a ser? Cuando sea mucho más cara la mano de obra tradicional y cuando además tu fábrica esté mecanizada o robotizada. Ahí es cuando realmente vamos a ser capaces de reducir costes. Por eso yo decía que nosotros, de momento, estamos haciendo un esfuerzo y somos conscientes que tenemos un sobrecoste, pero estamos acostumbrando a nuestra organización a manejarse con esos sistemas industrializados. Luego, en el tema de coste, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Sandra y nosotros hacemos así. No puedes coger coste directo tradicional contra industrializado. Ahí tienes que añadir todas las ventajas que tenemos. Y luego hay muchas que son intangibles, ¿no? Que generan mucho menos residuos. ¿Cómo se valora eso? Pues difícilmente. Pero sobre todo es que los productos industrializados son de una muchísima mayor calidad y eso no lo estás poniendo en la balanza. Pues una fachada industrializada como la vuestra, o sea, no la puedes comparar en prestaciones con una fachada tradicional por nada del mundo, ¿no? Lo que pasa es que ahí dices, ¿es mejor un Ferrari que un Seat? Hombre, sí, pero ¿me puedo permitir comprar un Ferrari? O sea, ahí es donde viene el problema, ¿no? Vale. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, yo soy de Yanira. Yo me dedico a retail, o sea, no tengo mucho que ver con esto.
Pero una pregunta, en un escenario, por ejemplo, de tipos, sobre todo para ti, José María, como promotores, subida de tipos. Estabais comentando que la normativa financiera tampoco ayuda. ¿Qué impacto tiene esto en vuestras TIRs? Cuando encima estamos comentando, ¿no?, que no es un proceso todavía lo suficientemente eficiente desde el punto de vista de costes y rentabilidades. TIRs, diferencia de TIRs entre un proyecto completamente industrializado y uno más tradicional. Un número, aprox. Gracias. A ver, la pregunta, yo no tengo hecho el número. A ver, la TIR es súper sensible con la reducción de plazo. Evidentemente, al final es el cómo retorna tu capital en qué plazo, ¿no? La reducción de plazo mejora tu rotación de activos y por tanto la TIR, ¿no? La subida de tipos yo creo que no. A ver, voy a decir una cosa, que el que le duela con la hipoteca, tampoco estamos ahora en unos tipos. Todos los que tenemos una edad, nuestras primeras viviendas las compramos al 14, al 15%. Ahora estamos alarmados porque los tipos se están acercando al 4%. Es verdad que cuando tú contratas una hipoteca al 1,5 y te sube al 4, a lo mejor el sobrecoste no te lo puedes permitir, ¿no? Que es un escenario que en España no habíamos vivido. Siempre habíamos vivido la bajada de tipos, pero no la subida de tipos con las consecuencias que tiene, ¿no? Evidentemente, cuanto más altos son los tipos, más sentido tiene la construcción industrializada, sobre todo por la reducción de plazos, que en la rentabilidad de tus inversiones es bestial, ¿no? Hola, buenos días. Soy Encarna Márquez de Pulsar Properties. La pregunta es en general porque estáis hablando del diseño, estáis hablando desde el punto de vista de la fábrica, desde el punto de vista de los promotores también. Por ahora la industrialización es parcial. Estáis hablando de estructuras, de fachada, aunque Roberto Albaizar sí que ha apuntado que lo veremos pronto. Me gustaría que ahondarais un poquito más si llegaremos pronto a ver esas fábricas en las que se va a hacer todo el proceso, es decir, que no solo van a ser elementos como las fachadas, los baños, las estructuras o los patinillos que habéis mencionado, sino que se llegará a ver ese proceso industrializador de toda la construcción, desde el diseño hasta su montaje en obra. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, los que llevamos bastante tiempo en esto, la industrialización, sabemos lo que está costando ir paso a paso, ¿no? Nosotros a veces nos quejamos de que esto va demasiado lento, pero seguramente nos estaríamos quejando más si se hubiese tomado algún atajo, si se hubiese dado algún paso en falso. Creemos que hay que ir poco a poco y que, desde luego, no se puede pensar todavía en una fábrica completamente industrializada para hacer completamente todo diseño, sin que mucho antes todavía todos los agentes entren en cosas de las que hemos hablado, ¿no? En cosas como el Lean Construction, el tener una mentalidad industrial implantada en toda la cadena de valor e ir poco a poco. Es decir, no se puede concebir construcción 4.0 sin industria 4.0, no se puede concebir industria 4.0 o industrialización, y no se puede concebir industrialización sin entornos colaborativos, sin BIM, etcétera, etcétera. Todos estos pasos son los que tenemos que ir dando poco a poco, porque desde luego si queremos generar estabilidad en el sector, si queremos transformar de verdad un sector que necesita ser transformado, desde luego no se puede tomar atajos. Se verá aquello, pero yo creo que todavía estamos lejos porque tenemos todavía muchas cosas que hacer que no hemos hecho. Yo diré que nosotros en proyectos que sí que hacemos en Europa, en la zona de Alemania y Polonia, sí que se tiende a hacer soluciones completas en fábrica y que realmente prácticamente lo único que tengas que hacer in situ sea prácticamente la obra civil y la cimentación, y llegas ya con todo industrializado. Hay todavía limitaciones de altura y de procesos, pero sí que es una tendencia que sobre todo en el centro de Europa viene fuerte y que terminará llegando. Yo creo que no. ¿Que no? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo mi idea llevo muchos años estudiando la parte de industrialización, y a mí hay un autor que para mí es el culmen de la industrialización, que es Julián Salas, que divide entre industrialización y prefabricación y habla de industrialización abierta y cerrada. Cerrada es cuando tú tienes todos los componentes de un solo fabricante, y abierta es cuando tú eres capaz de, en ese cóctel,
coger diferentes fabricantes y que al final tengas una estabilidad dimensional donde tú puedas aportar lo que necesitas en cada proyecto. El urbanismo varía por cada ciudad, por lo cual ahí tienes una cantidad de parámetros impresionante. Luego tienes la impronta del arquitecto, tienes lo que quiere el promotor, tienes al final el programa de eso y luego bueno, pues los acabados, la zona geográfica. Tienes tantas variaciones que creo que enriquece mucho más el que efectivamente haya sistemas industrializados, pero no únicos, sino que tú puedas elegir el cóctel, ¿no? Y decir, voy a poner esto de esta empresa, esto de esta, una que a lo mejor es competitiva y tal y como se construye en País Vasco, lo llevas a Málaga y a lo mejor no funciona, pero sin embargo otras partes sí. Entonces yo creo que la riqueza es capacidad instalada, que cada uno pueda hacer 1, 2, 3 sistemas y que tú puedas elegir qué es lo que te viene mejor en coste económico, por arquitectura, por la transmitancia que tenga el proyecto, por las instalaciones y que puedas elegir, ¿no? Entonces, si ya es difícil hacer la inversión en una fábrica para hacer un sistema, el hacer infinidad de sistemas para una sola obra lo veo muy lejano, por no decir imposible, ¿no? Y además, creo, otra cosa es la industrialización cerrada de un módulo tridimensional que se da sobre todo en unifamiliares y que podríamos disertar sobre el tema, pero sobre todo, cuando hablamos de edificios plurifamiliares en altura, la capacidad de inversión y la capacidad instalada de un sistema es muy potente y puedes hacer 1 o puedes hacer 2 o puedes ir creciendo. Y que además el desarrollo que requiere de materia gris, crear esos nuevos sistemas, bueno, pues irán surgiendo pues nuevos partners y nuevas empresas que vayan haciendo diferentes soluciones y yo creo que ahí es la riqueza, ¿no? de hacer cada uno una cosa y de tener además competencia, ¿no? y que puedas tener bueno, pues esa competición dentro de los diferentes proyectos. Yo no veo que una sola empresa haga el 100%, porque ya te digo, creo que sería imposible, porque justo hay una cosa que no te cuadra, porque es mejor. Entonces, yo eso lo veo muy difícil y no lo veo ni posible, fíjate lo que te digo. ¿Encendido? Sí, hola. Sí. Hola, soy Consuelo de BIMPRO Arquitecto y quería haceros un par de preguntas. La primera sería que si pensáis en el modelo productivo en construcción basado en la industrialización, si impulsará definitivamente la llamada de la construcción 4.0 totalmente automatizada y monitorizada, siendo la clave para llegar a la verdadera Smart City. Esa sería la primera. Y la segunda, también os he escuchado, creo que casi todos trabajáis en BIM y habéis estado diciendo que no conseguís que se pueda usar en obra. Sin embargo, en otros países sí que está avanzado ese tema. Por ejemplo, en Alemania nosotros trabajamos también con el tema de la industrialización y utilizamos BIM y allí sí que lo usan en obra. ¿Qué problema tenéis aquí para que no funcione? Mira, nosotros tenemos BIM en el 100% de las obras. Lo que pasa es que hay que estructurarlo de una manera distinta, porque si quien empieza a modelar lo hace solo para su propia necesidad, seguro que va a haber diferencia cuando pase a los siguientes escalones, ¿no? Esto a nosotros nos ha pasado incluso internamente dentro de ACR. Una modelación en BIM hecha por estudios para hacer una buena oferta, unas buenas mediciones, no vale luego cuando la reciben nuestros propios equipos de obra, ¿no? Entonces, cuando el arquitecto hace una modelación para sus necesidades, no vale para los equipos de estudios, ¿no? Por lo tanto, hay que tener una visión común, global, y lo normal es que se encaje para que tenga que servir en la obra, que es lo que más completo tiene que estar. Eso por una parte. Yo no sé cómo están las demás obras, pero desde luego nosotros sí lo tenemos implantado en todas, ¿no? Respecto a la primera pregunta, ya que he roto yo el hielo, bueno, pues es un poco lo que comentaba antes con la otra pregunta, ¿no? Creo que nos falta tantas cosas por hacer que hablar de que la industrialización va a llegar a solucionar la construcción 4.0, pues todavía estamos lejos. Estamos lejos. Yo creo que hay... Mira, cada vez nos están llegando más licitaciones fruto de procesos colaborativos que no han llegado a buen término. Y esto nos preocupa muchísimo, pero sobre todo probablemente tenga mucho que ver con que falte todo lo demás.
Es decir, ya lo hemos dicho a lo largo de esta mesa, la industrialización no es solo un sistema constructivo y los procesos colaborativos no son solo una forma de licitar. Tiene que verse todo en su conjunto y, desde luego, como no se vea todo en su conjunto, no se podrá dar un paso, o por lo menos no se podrá tender a la estabilidad del sector. Yo, andando un poco en lo que dice Roberto, creo que es verdad que en un momento determinado BIM el paso a obra era complicado, sobre todo porque al final lo que tenías que hacer era un archivo WeTransfer que mandabas a obra. Ahora, por ejemplo, hay entornos como BIM 360 que están facilitando ya esa parte, pero llega ahora, no ha llegado hace 10 años, ¿no? Sino que está llegando ahora y ya se está implementando. Y respecto de la industria 4.0, ya hay industria 4.0. Nuestra fábrica, en la que estáis invitados todos a ir, es 4.0. 4.0 significa que las máquinas hablan entre sí. Nosotros hacemos la ingeniería de detalle en BIM, de ahí pasa al lenguaje BUP, que es lenguaje máquina, y una vez que entra allí, eso dice en el espacio, es decir, vas a una máquina, el plano haces el trabajo que tiene que hacer y ese plano no pasa a la siguiente máquina hasta que no se termina el trabajo. Por lo cual, el trabajador que está allí, si tiene que hacer alguna cosa, tiene los planos de solo el material que tiene o de lo que ha pasado la etapa anterior, no de lo siguiente. Y además viene el panel y entonces cuando ya el panel ha terminado su trabajo, esta máquina le dice a la otra, oye, ya he terminado, y sola pasa al otro punto. Y cuando ha pasado, se pasan los planos y la máquina, no hay nadie que le tenga que dar al botón. Eso es la industria 4.0, explicado de manera sucinta. Y eso sí existe ya, se puede hacer y nosotros, por ejemplo, sí que lo tenemos implementado en nuestra fábrica. Luego el paso a Smart Cities, pues ya depende de muchas otras opciones, que ya no es tanto de la industria, ¿no?, sino de la concepción de proyecto y de las instalaciones y de otros parámetros. Que el organismo esté preparado para ello. Eso es. Yo con la parte del BIM, lo que, por lo menos nuestra experiencia, o sea, al final cuando ejecutas el proyecto en BIM para la parte del desarrollo del proyecto, llegas a un nivel de definición que luego el que le necesita la constructora es mucho mayor, porque al final ellos van por oficio, sobre todo en construcción tradicional. Cuando hablamos de elementos industrializados yo creo que va a ser mucho más fácil porque al final identificas elementos, pero cuando estás en construcción tradicional hablas de un forjado y tú realmente divides a lo mejor estructura y el paquete de suelo, pero realmente la constructora lo que va necesitando es, yo necesito la capa de mortero, la capa de aislamiento, necesita uno a uno, que eso como proyectista se nos hace el modelo infernal. Sí, al final para mediciones y tal lo vamos haciendo por paquetes y un poco por los plazos que tenemos, pero es verdad que luego lo que necesita la constructora es por oficio puro. Soy Cecilia Espinosa de los Monteros, tengo una pregunta para Sandra. Has dicho que había pocas roturas en el transporte. Y perdona mi ignorancia, pero como yo veo un cuarto de baño lleno de materiales poco elásticos, como es la cerámica, si no desvelas un secreto profesional, ¿me puedes contar cómo llega en un camión con, yo qué sé, frenazos, baches, un material no elástico sin romper a la obra? Bueno, pues nosotros la experiencia sobre todo es, primero, cuando tú anclas el baño, tienes que anclar sobre todo la base y dejar que flexibilice un poco más la parte de tabiquería, ¿vale? Y luego lo importante es la unión entre los diferentes tabiques. Esa unión es diferente ahora, no puedes hacer un azulejo pasante y el otro no. Probablemente tendrás que dejarlos un poco abierto y dar una junta elástica para que ahí, que es el momento de más fricción, pues no tengas ese problema. Lo mismo te pasa contra el techo. El techo además tienes que armarlo un poco más para evitar esas torsiones, ¿no? Y luego donde tienes la mayor patología es normalmente en el azulejo en pistola que te queda sobre el marco de la puerta. Bueno, pues ahí hay muchas partes, puedes partirlo, puedes intentar hacer una pieza que no sea tan pronunciada, dependiendo del despiece. Son 4 cosas que no son, o sea, que es prestarle un poco de atención y que cuando haces la primera luego es muy fácil de hacer. Y luego, a la hora, ya no tanto sobre el camión, sino que yo creo que uno de los momentos que más sufres es cuando tú lo elevas. Entonces, otra vez nosotros en la elevación tenemos otro modelo de utilidad con otro útil con marcado CE que hemos diseñado de tal forma que el baño no tiene que pasar por un toro, ¿no? Pues normalmente un poco el proceso es, va en un camión, viene un toro, no sabes la pericia del que está llevando el toro, ¿no? Entonces lo baja como puede, lo deja en la acera así,
¿no? Le dan un golpe, luego eso tiene que ir, cogerlo con unas eslingas, ¿no? Y con un útil y posicionarlo en una plataforma de descarga. O sea, ahí sufre mucho. En nuestro caso, nuestro útil directamente con una traspaleta va directamente de la caja del camión al útil y directamente arriba. O sea, no necesitamos un externo, ni un toro, ni descargarlo, tiene muchos menos procesos, que también ahí hay muchas roturas, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta en la fase de diseño y en la fase de ejecución, bueno, pues esas partes hacerlas elásticas porque es donde más puede friccionar, y luego a la hora de elevación y tal, bueno, pues de nuevo materia gris para poder hacer un útil que tenga muy poco acceso y pueda subir. Iterar un poco los procesos, ¿no? Para ir viendo dónde se producen esos fallos para minimizarlos. Hola, buenos días. Soy María Rojo, directora de Proyectos Singulares en Humboldt Arquitectos y Atelier Jean Nouvel. Me gustaría comentar con vosotros un tema que Roberto ha apuntado un poco, pero que no se ha comentado. Es una fachada industrializada tiene mejores prestaciones, estamos todos de acuerdo. Pero también un obstáculo que un promotor puede encontrar es el tema de los espesores, porque puede ver reducida su edificabilidad. ¿Cómo pensáis vosotros que se puede superar ese obstáculo inicial para un promotor? Bueno, en nuestro caso es que no es más. Primero, no es más gruesa. En nuestro caso tienes menor espesor que una fachada ventilada al mismo precio. Claro, no puedes comparar si vas a poner un enfoscado pintado contra una fachada ventilada, pues obviamente vamos a ser más caros. Pero si tú lo comparas con una fachada ventilada, el coste, teniendo en cuenta que no vas a poner andamio y demás, te va a salir prácticamente igual. No tiene mayor espesor, tiene el mismo y, si me apuras, un par de centímetros menos. Bueno, además, a no ser que vayas a hacer vivienda protegida, que se venden superficies útiles, normalmente un promotor vende superficies construidas. Entonces, casi, si le dices, no, es que vas a ganar 20 centímetros, a lo mejor al mismo precio prefiere hacerla no construida, que le sale más barato que hacerla construida, ¿no? Porque al final construida tienes que pintar, tienes que poner un poco más de suelo, tienes que poner un poco más de falso techo. Entonces, a no ser que sea un cambio muy importante porque tengas un salón de 18 metros y es que quieras llegar a 21 o 22 porque te queda muy pequeño, en general, comerte 1 o 2 centímetros de manera proporcionada, no, bueno, pues depende, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, en nuestra fachada hemos tenido esa consideración en cuenta y no es más gruesa, es igual o menos que una fachada ventilada, que la puedes hacer igual que una fachada ventilada, simplemente separando el trasosado un poquito más si la quieres dejar igual de gruesa o, si no, un poquito más estrecha. Sí, nosotros nos hemos encontrado también con soluciones, aparte de la vuestra, que al final tienden a ser casi más estrechas, porque al final optimizas muchísimo el espacio. Entonces, al final, lo que haces es reducir un poco el ratio útil construida. En edificabilidades, al final, la edificabilidad te está contando la fachada normalmente. Entonces, al final, excepto, depende del ayuntamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, en Madrid cuenta la fachada. Entonces, al final, lo único que cambia es el ratio útil construida, y si estás en VPO, pues efectivamente que tienes que llegar a o sea, que tú firmas un proyecto básico, por así decirlo ya, con unos metros útiles, y bueno, que al final vas a más, pero es por lo menos la experiencia que tenemos nosotros. Sí, bueno, esto es un debate, vamos, mi comentario no estaba relacionado tanto con una fachada industrializada, sino con un debate que ya había surgido a tenor de la rehabilitación ecoeficiente, ¿no? Donde efectivamente las administraciones parecía que empezaban a ser receptivas a ese tipo de ayudas, cuando por un motivo de hermeticidad las fachadas podían ser más anchas que las tradicionales, ¿no? Sí, sobre todo salirte del plomo de la fachada, te puede salir hasta 20 centímetros y vas a hacer una rehabilitación energética. Eso es. Buenos días. Yo soy Lola Carnicero, de ACLA Ingeniería, y bueno, vuelvo al BIM porque me parece bastante importante hablando de industrialización. Y industrialización 4.0, lo que implica digitalización y demás. Yo creo que el BIM tiene que ser un modelo vivo, o sea, que tiene que ser algo para que sea útil, que se esté realimentando, que no haya un BIM de diseño, un BIM de obra, un BIM de mantenimiento, sino que sea uno para todo. Y eso, lo que tiene que haber es un modelo de trabajo colaborativo, tiene que ir a todos, ¿no? O sea, tiene que ir a una parte de los oficios, tiene que trabajar sobre el mismo BIM y para que realmente sea útil. No sé si eso se está haciendo así y que eso realmente va a hacer que el trabajo colaborativo se implante.
Bueno, eso no siempre se ha hecho así, o bueno, se ha intentado hacer así desde el principio, se ha visto que había cosas que no funcionaban y se están corrigiendo. Se están corrigiendo y desde luego nuestros últimos modelos, en los 3, 4, 5 últimos casos, industrializado o no, pero principalmente industrializado, ha estado resuelto desde el principio. Lo que pasa es que se ha puesto sobre la mesa y se ha tenido que poner desde el principio el hecho de que ese modelo efectivamente tiene que ser ese lugar común que valga absolutamente para todos y que, como tú dices, aun siendo vivo, llegue desde el principio hasta el final resuelto, ¿no? Pero es una de las decisiones que hay que tomar y además muy al principio en cualquier proceso colaborativo, ¿eh? Gracias. Bueno, pues oye, muchísimas gracias a todos los que habéis estado acompañándonos, gracias a la gente que nos está viendo por streaming y gracias, por supuesto, a vosotros, que ha sido muy interesante escucharos y saber vuestra experiencia en todo esto, que creo que es importante, ¿no?, para el sector. Muchísimas gracias. Gracias a ti.